Acompáñenme en oración antes de empezar en esta mañana respecto al mensaje. Así que ahí donde está, juntamente con su familia, oremos en este día. Oh bendito Dios, gracias te damos, Señor. Eres un Dios excelso, eres un Dios 3 veces santo, Señor. Es el atributo, es la perfección que se repite 3 veces, Señor. Usted es amor, usted es justo, usted es fiel, pero esta perfección, Señor, resalta 3 veces su santidad. Tenemos el privilegio de cantarle a usted, Señor, santo, santo, santo. En esta mañana, Señor, aquí está tu pueblo, tus hijos, también están, Señor, amigos, hay amistades, Señor, en que se unen en esta mañana para escuchar tu palabra. Bendiga ese tiempo, Señor, de principio a fin. Glorifíquese en este día, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Una vez más, buenos días con todos. Hemos estado viendo las perfecciones de Dios. Comúnmente se le llama atributos de Dios. Son los atributos, son las cualidades, son las características. Pero algo que más profundiza, que tiene más peso, permítame la expresión, son las perfecciones de Dios. Entonces, toda cualidad, toda característica, todo atributo viene a ser perfecto en Dios. Él es Dios. Entonces, hemos estado viendo respecto a su poder. Él es todopoderoso, su omnipotencia. Hemos visto que Dios es un Dios de amores. Dios es amor. Él tiene el concepto claro, el concepto verdadero de amor. El mundo ha tergiversado el amor, ha tergiversado el concepto real de amor, lo ha distorsionado totalmente, pero Dios es amor. Hemos visto su omnipresencia, la omnipresencia de Dios. Dios está en cada lugar, Él está presente en todo lugar. Él está aquí en este momento, como puede estar también, como lo dije la semana pasada, Él está sobre reyes, Él está sobre estados, Él está en todo lugar. Él está ahorita con nosotros, también puede estar con aquel hombre en el campo donde está ahorita labrando la tierra quizá, o está con ese hombre que está negociando en la calle. Dios está en ese lugar, es la omnipresencia de Dios. Vimos también hace poco, claro, hace 2 domingos con respecto a la omnisciencia de Dios. Es decir, Dios conoce todo, Dios sabe todo. No hay nada que podamos ocultar ante la presencia de Dios. Él lo sabe todo, Él conoce, Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Es algo que usted ni yo tenemos, no tenemos esa capacidad. Por lo tanto, es un atributo, una perfección que no es comunicable. No podemos saber el futuro definitivamente. ¿Podemos saber algo del pasado? Sí, recordamos ciertos eventos, pero en realidad Dios sí conoce a la perfección el pasado, el presente y el futuro también. Entonces, hasta aquí, hermanos, hemos estado viendo con respecto a estas perfecciones de Dios, a aquello que caracteriza a Dios. Entonces, hoy terminamos con, aunque hay muchas perfecciones, hay muchos atributos, hermanos, en realidad no hemos visto su justicia, no hemos visto su inmutabilidad, su fidelidad. Hay abundancia. Como le dije a un hermano hace una semana, quizá esto requiera para una segunda parte, Dios mediante, ¿no? Entonces, pero hay varios atributos. Hoy terminamos esta serie con la santidad de Dios. Dios es 3 veces santo. Y como lo dije en la oración, hermanos, si bien es cierto, Dios es amor, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es omnipotente, Dios es todo ello, pero la cualidad, la característica o la perfección que se repite 3 veces es santo, santo, santo. Y esto nos dice mucho, hermanos, de parte de nuestro Dios. Él es 3 veces santo. Más adelante vamos a estar viendo por qué Dios demanda en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Eso lo vamos a estar viendo en un momento. Cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de ser santos, se nos viene a la mente aquella persona de repente con cara de piedad. De repente hablamos de estos adjetivos como de flacura, de ojos hundidos, de barba, de sandalia, de ropas largas, de repente de privarse de relaciones sexuales, o nada de chistes, o la ropa incómoda,
o de repente baños fríos frecuentes, o cuando pensamos en santidad o cuando escuchamos este concepto, se nos viene a la mente estas palabras de horas de oración, de repente desiertos rocosos y desolados, o levantarse a las 3, 4, 5 de la mañana, o tener las uñas limpias, o estar rodeado de vitrales. Siempre se nos va a venir a la mente estos conceptos con respecto a santidad. Algunos inclusive también piensan de que hay que tener una aureola de repente alrededor nuestro, ¿no es cierto? Una aureola ahí y somos totalmente santos, ¿no? Apartado de todo. Pero en realidad no viene a ser eso el concepto, lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Mucho se ha dicho con respecto a la santidad. Hay libros enteros, hermanos, hay libros enteros respecto a la santidad de Dios, que nos habla de esta perfección. Lo que en esta mañana, hermanos, es muy probable que yo no vaya a decir algo nuevo sobre este tema, sobre la santidad, pero algo sí es cierto. Por más que se hable del tema de la santidad, hermanos, jamás podremos darnos cuenta realmente de la magnitud de esta perfección de nuestro Dios. Entonces vamos a empezar con una pregunta en esta mañana. ¿Qué es la santidad de Dios? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cuál es el concepto de santidad de Dios? Permítame citarles, por favor, a un autor, un pastor escocés. Él se llamó John Brown. John Brown dijo estas palabras: la santidad no consiste en especulaciones místicas, fervores entusiastas o austeridades no ordenadas. Más bien, dice John Brown, consiste en pensar como Dios piensa y desear como Dios desea. Una vez más, consiste en pensar como Dios piensa y desear como Dios desea. A lo largo de la Biblia, en toda la Biblia, vamos a ver y podemos ver, hermano, cómo Dios indica, cómo Dios nos dice que Él es santo. Y de eso no nos debe quedar ninguna duda. Yo no voy a tratar en esta mañana de comprobar si Dios es santo o si no lo es. No, la Biblia es muy clara, es muy directa, es muy tajante respecto a esta doctrina de la santidad de Dios. Dios es santo. A través de este mensaje, hermanos, yo voy a estar dando algunos versículos para que ustedes los oigan, los anoten. En otro momento sí vamos a recurrir a buscar, a nuestra hermana Carla le agradezco desde ya, vamos a ir buscando algunos versículos cuando le indique para leerlos todos juntos. Levítico capítulo 20, verso 26, escúchelo por favor, usted puede tomar nota, nos dice así: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, dice el Señor, en Levítico capítulo 20, versículo 26. Dios, hermano, ha declarado muchas veces, multitud de veces, ha dicho claramente en ocasiones que Él es santo, y esto es totalmente claro en su palabra. De principio a fin nos dice que Él es 3 veces santo. Quizá, digo yo, no haya una definición, hermanos, de la santidad de Dios en la Biblia, pero podemos encontrarla por nosotros mismos al profundizarnos en la palabra de Dios. A veces la Biblia, hermano, nos indica que algunas cosas, por ejemplo, algunas cosas son santas. Sí, a veces sucede eso. A veces la Biblia nos indica que algunas cosas son santas. Por ejemplo, un día santo, que viene a ser el Sabbat, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento, o un objeto santo, por ejemplo. También, por ejemplo, pueden ser los utensilios destinados para el uso del templo en el libro de Levítico. Entonces, cuando la Biblia se refiere a esto, hermano, utiliza una palabra muy específica. Es una palabra en hebreo que es Kodesh. Esta palabra Kodesh significa lugar o cosa sagrados, dedicados o separados. Pero cuando la escritura habla de la santidad de la persona de Dios, esta palabra sí es muy especial. La Biblia utiliza la palabra Kadosh. Esta palabra Kadosh tiene su origen en otra palabra hebrea que significa apartar, consagrar o dedicar. Esta es la palabra en el hebreo con respecto a santidad. Habla de apartar, consagrar o dedicar.
Cuando en Isaías capítulo 5, los serafines adoraban a Dios cantando santo, 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 dice la escritura, ellos estaban diciendo en otras palabras, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y esto significa pues apartado, consagrado, dedicado. Cuando vamos al Nuevo Testamento, hermanos, los apóstoles también vuelven a recordarnos este gran atributo, esta gran perfección de parte de nuestro buen Dios. Desde el libro de Mateo hasta Apocalipsis, hermano, cuando Dios habla de sí mismo como santo, utiliza otra palabra griega que significa puro o consagrado. Este es otro término, pero ya en el Nuevo Testamento significa puro o consagrado. Ahora, las palabras que son usadas para describir la santidad de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento son muy similares, pero hay algo que resalta, hermanos. La definición de Kadosh y de Hagios, que es en el Nuevo Testamento, es la definición es apartado. Eso es lo que resalta. En ambas palabras, en el Antiguo y Nuevo Testamento, la definición que resalta es apartado. O sus sinónimos, separado o dedicado. Ese es el significado principal de estas dos palabras, como repito. Ahora, cuando escuchamos la palabra santidad, yo creo que a veces nos ha pasado esto, cuando escuchamos la palabra santidad, muchas veces solemos pensar en pureza. Cada vez que escuchamos la palabra santidad o santo, siempre se nos viene a la mente este concepto de pureza. Incluso, hermanos, incluso los objetos que Dios declara como santos, estos objetos que Dios declara como santos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, no significaba que fueran puros, ¿no? O sin mancha. Era obvio, ¿no? Que no habían cometido pecado estos objetos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Una simple copa, por ejemplo, no podría cometer pecado. Pero cuando Dios los declaraba santos, a estos objetos se convertían en objetos que dedicados, en objetos dedicados, consagrados, separados completamente. ¿Para qué? Para un propósito divino específico. Eso es lo que hacía Dios con estos objetos. Ahora, esa era la esencia de convertir en santo a algo o a alguien. Ahora, cuando nos referimos a la santidad de Dios, claro que estamos haciendo referencia a su pureza, pero hermanos, es más que eso, es más que pureza. Definitivamente es más que pureza. Si dijéramos, hermano, que la palabra santo simplemente significa puro, entonces estaríamos dando una definición incompleta de lo que es santidad de Dios. Cuando decimos, hermanos, que Dios es santo, estamos viendo a Dios no solamente como puro, no, sino como trascendente. Recuerden, Él trasciende en todo sentido. Estamos viendo a Dios completamente separado de todo. La santidad de Dios, hermanos, la santidad de Dios nos da un ejemplo de esta trascendencia. Su santidad no solamente habla de su pureza, sino que se refiere a su total separación, empezando del pecado. Es totalmente separado del pecado. Estamos viendo a Dios completamente separado de todo. Eso es santidad, la santidad de Dios. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, él se dirigía a los creyentes, por ejemplo, en la carta de Corintios, cuando él se dirige a los hermanos, a los creyentes en la carta de Corintios, por ejemplo, él les llama santos. Él le llama santos a los creyentes en esta carta. Aunque ciertamente estaba usando el término para referirse a que ellos habían sido purificados por la sangre de Jesucristo, él les estaba llamando apartados, apartados. Hermano, acá hay una gran verdad. Hermano en Cristo, hermana en Cristo. Usted y yo, hermano, usted y yo hemos sido apartados para Dios a través de la sangre de Jesucristo en la cruz. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso nos dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo les cuento algo.
Les confieso algo. Hace muchos años, la primera vez que yo leí este verso, a mí me llamó la atención. Imaginemos, hermanos, imaginemos por un momento que se le dice este versículo, se le dice estas palabras a un total pecador que tiene que ser santo para poder ver a Dios. Eso es imposible. Eso es imposible. A cualquiera le va a asustar esta idea. Imagínese que le digamos esto a un total pecador, a nosotros mismos, tienes que ser santo para poder ver a Dios. Hermano, en ese momento yo me puse a pensar, ¿cómo se supone que yo habría de ser santo? ¿Cómo se supone esto que yo debería de ser santo? ¿Cómo se supone que yo siendo un completo pecador iba a ser un hombre puro? Siendo un hombre pecador, ¿cómo iba a llegar a ser un hombre santo? La respuesta, hermano, como siempre, lo tiene la Biblia, lo tiene la palabra de Dios. Y Pablo lo escribió hace muchos años. Por favor, ahora sí, podemos poner en pantalla Primera de Corintios, capítulo 6. Usted también búsquelo en su Biblia, hermano. Busque en su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10, por favor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Entonces, otra vez la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo se supone que yo siendo un hombre pecador, un hombre totalmente pecador, o a la persona que se le diga, no, totalmente pecadora, o sea, ¿cómo se supone que siendo así pecadores vamos a poder llegar a ser un hombre puro, una mujer pura, un hombre santo, una mujer santa? ¿Cómo podemos hacerlo? Mire lo que dice el versículo 9 y 10 de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, es decir, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Ninguno de ellos, nadie, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Ahora, usted dirá, creo que nos estamos metiendo en un problema, ¿no es cierto? ¿Alguna vez quizá fuimos algo de eso? ¿O de repente otras cosas? Quizá Pablo está diciendo que este tipo de personas no heredarán el reino de Dios. Entonces estamos en un grave problema. Pero el versículo 11, hermanos, ponemos una vez más, por favor, el versículo 11 nos salva. El versículo 11 nos da una gran tranquilidad. Mire lo que dice el versículo 11 de Primera de Corintios 6, 9, 10, ahora el versículo 11. Mire lo que dice. Y esto erais algunos. Y esto erais. ¿En qué tiempo está? Exacto, pasado. Está en tiempo pasado. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. En otras palabras, pero ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ahí está la clave. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, qué maravillosa verdad. Acabamos de ver que ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni nada. Es más, yo creo que faltaba acá la lista de repente de pecados. Pero Pablo dice claramente que ninguno de ellos podría heredar el reino de Dios. Pero bendito sea el Señor por este versículo 11 que dice, y esto erais algunos. Sí, en el pasado lo fueron, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados. En otras palabras, hermano, hermana, escúchame bien. Tú y yo hemos sido apartados, hemos sido separados, dedicados para Dios. Eso es ser santo. Así que eliminemos ese concepto, esa idea que teníamos de sobreola, de una cara de piedad y que tenemos que flagelarnos. Eso no es ser santo. Ser santo significa en la palabra de Dios que hemos sido comprados por la sangre de Cristo y Él nos ha apartado, nos ha dedicado para Dios.
¿Y esto lo logra la Iglesia Bautista Vida Nueva de Mayorazgo? ¿Esto lo logra alguna religión en el mundo? No. Miren lo que dice. Habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Si ahorita le digo amén, de repente no lo voy a escuchar. Es obvio que no lo voy a escuchar. Pero dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Él nos separó, Él nos apartó. Y esto le costó su sangre. Éramos borrachos, éramos avaros, éramos adúlteros, éramos estafadores, lo que sea. Esto erais algunos, dice el Señor, porque han sido justificados, han sido apartados, han sido santificados, dedicados a Dios. Preguntamos, ¿cómo un Dios tan santo, hermano, puede permitir que un montón de pecadores entren a morar con Él? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo llegamos a esta conclusión? La respuesta, hermano, es que Él jamás, Dios jamás va a permitir que pecadores entren a morar con Él. No lo va a permitir, eso es imposible. Hermano, para que usted y yo pudiéramos entrar a vivir con Él, debemos ser santos, debemos ser purificados, separados del pecado. Ojo, separados del pecado, ¿a través de quién? De Jesucristo, a través de Él. Una vez, hermano, me dirijo a usted, hermano, hermana en Cristo, una vez que usted ha creído en Cristo Jesús, usted se convierte en un santo. En otras palabras, usted se convierte, usted es apartado, usted es consagrado, usted es dedicado a Dios para un propósito divino. ¿Se va entendiendo la idea ahora? Ahora, hermano, usted siendo un santo, un hombre o una mujer apartada del pecado, pero consagrado para Dios, a veces, hermano, va a causar incomodidad en las personas. ¿Cómo es eso, pastor, que vamos a causar incomodidad en las personas? Sí, hermano, una vez que tú y yo hemos sido comprados por la sangre de Cristo, hemos sido apartados, hemos sido separados, hemos sido dedicados para Dios. Una vez que Cristo ha nacido en tu corazón, una vez que tú has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, en ese momento tú eres apartado, eres dedicado para Dios con un uso exclusivo. Pero ¿por qué dice pastor de que puede haber incomodidad en otras personas? ¿Y cómo puedo yo ser o cómo puedo yo causar incomodidad en las personas? Piense bien por un momento. Voy a hacerlo retroceder un momento o vamos a retroceder un momento en nuestras vidas, ¿no? Recuerde un poco sobre su día a día. Y yo estoy seguro, hermano, que le ha pasado al menos un par de veces. En alguna ocasión le ha ocurrido. Usted está comiendo en su trabajo, usted está en la universidad, usted está en la empresa, usted está con sus vecinos, usted está con su familia reunido y de pronto alguien en la mesa comienza a decir una multitud de blasfemias, dice palabras en doble sentido, comienzan a contar esos chistes colorados completamente fuera de lugar. Y el resto de las personas se ríen a carcajadas, pero usted no. Usted se queda completamente serio. Dígame usted si no le ha pasado alguna vez esto, hermano. Usted está en una reunión y comienzan los familiares a contar chistes, a decir palabras totalmente que no edifican en nada y todo el mundo se ríe. Todo el mundo, permítame, se vacila, ¿no? Todos están ahí gozándose con esas cosas que dicen o hacen. Las personas, ¿qué sucede? Como usted no se ha reído, como usted no está disfrutando de esas cosas, ¿qué sucede? Usted voltea, esta gente voltea a verlo a usted de forma rara, ¿no? Y se empiezan a preguntar entre ellos por qué usted no se ríe de eso. Oye, ¿qué le pasa a Mario? Oye, ¿qué le pasa a Elena? Oye, ¿qué le pasa a Pedro? Oye, ¿qué le pasa a María? Oye, oye, ¿no te agrada el chiste? Oye, ¿no te gozas con nosotros? ¿No te ríes con nosotros? Y la gente comienza a hablar de eso. Y sabes, comenzamos a incomodar. Incluso algunos de ellos lo ven usted como un santurrón. ¿Es así o no? Nos ha pasado quizá.
Nos ven como un santurrón y uno de ellos pronuncia la frase más incómoda de toda la historia que puede existir. No, lo que pasa es que Luchito es cristiano. Lo que pasa que María es cristiana. No, lo que pasa que Santos es cristiano o que Rosario es cristiano. Y a partir de ahí, hermano, todos en su trabajo se enteran de que usted es cristiano y cada vez que hacen un chiste en doble sentido, ¿qué sucede? Se disculpan con usted, todos guardan distancia con usted y lo ven como un hombre o una mujer extraña. Oye, ¿qué le pasó a este, no? ¿Qué le pasó? No se goza con nosotros, no se ríe con nosotros de estos chistes. Hermano, si usted es santo, usted ha sido separado del resto. Usted fue consagrado por Dios para cumplir su propósito y esto traerá incomodidad. Déjeme decirlo, hermano, va a causar incomodidad en el resto de las personas que no son santas. Las personas se sienten incómodas, hermano, cuando usted o porque usted confronta su pecado. Usted es lo opuesto al lado pecaminoso de esas personas. Por favor, busquen en Primera de Pedro, hermana Carla, Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 4, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 4. ¿Listo? Ok, leemos todos. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, es decir, esos deseos desordenados de los hombres, sino conforme a qué? A la voluntad de Dios. Verso 3. Baste ya el tiempo pasado. O sea, es como si Pedro dijera, basta ya del tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es decir, aquellas personas que no conocen a Dios, que no quieren saber nada de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en qué? En lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Verso 4, mire lo que dice acá ahora. A estos, es decir, a estos gentiles, a estos que tienen estas prácticas, aquellos que hacen esas cosas totalmente ofensivas delante de Dios, a estos les parece cosa extraña, muy rara, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Mire la frase, dice, a ellos les parece cosa extraña que ya no corran con ellos. Oye, qué raro, si yo sabía que Pedro era así, si yo sabía que Manuelito era así, yo sabía que Alicia era así, yo sabía que Mariel. ¿Y ahora qué pasa? Esta gente se extraña, se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué no sigue con nosotros? ¿Por qué no sigue con nosotros? ¿Por qué no se ríe con nosotros? Hermano, usted ha sido apartado, separada, dedicada a Dios. Por eso que al mundo le vamos a causar incomodidad. Si vamos a las escrituras, hermano, cuando Jesucristo llegaba a un pueblo, las personas se acercaban a él. Trate de traer a la memoria, trate de recordar pasajes de los evangelios. Ellos esperaban que Jesús, por ejemplo, les sanara sus enfermedades. Las personas querían una sanidad. Pero hermano, esas personas no reconocían a Jesucristo como el santo que era, como el santo que es. Incluso se sentían muy cómodas con él. Hubo un hombre que lo hizo, hermano. Hubo un hombre que lo hizo y este hombre se sintió totalmente incómodo. En Lucas capítulo 5, del 1 al 8, vamos a buscarlo, por favor. La Biblia nos habla de este hombre que se sintió extremadamente incómodo cuando se dio cuenta
de que frente a él estaba la encarnación del Santo. Lucas capítulo 5 del 1 al 8, por favor. Usted búsquelo en casa, también lo tenemos en pantalla. Lucas capítulo 5 del 1 al 8, por favor. Lucas capítulo 5 del 1 al 8. Llegamos, ¿no es cierto? Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Verso 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Verso 8, aquí. Viendo esto, Simón Pedro, mire la actitud de él, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hermano, probablemente Pedro tenía el conocimiento de la historia de Moisés. De repente a su mente llegaba el personaje de Moisés en el Antiguo Testamento en la zarza ardiente. ¿Recordamos eso? Pedro se dio cuenta de que no estaba ante cualquier persona. Pedro se dio cuenta de que estaba ante el Santo y su primera reacción, ¿cuál fue? Fue justamente correcta. Esa actitud fue correcta. Él le pidió a Jesús lo que cualquier pecador hubiera pedido, que se alejara de él. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro se sintió, hermano, tan incómodo con todo su pecado que tuvo que pedir a Jesús que se apartara de él. Esa es la magnitud de la incomodidad, hermano, de los pecadores al estar frente al Dios Santo. ¿Cuánto recordamos a Isaías? Isaías también tuvo la misma reacción que Pedro cuando tuvo aquella visión. Recuerdan, lo voy a mencionar. Isaías 6:5 dice así. Entonces dije, hablando Isaías, dice, ay de mí, dice Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías, hermanos, no solamente sintió una incomodidad al saber que estaba frente al Santo, él sintió, hermanos, una incomodidad, pánico, sintió terror al saber que estaba frente al mismo Dios. Preguntamos, hermanos, ¿qué tan santo es Dios? ¿Qué tan santo es Dios como para que las personas se sientan incómodas ante Él? Hermanos, Él es tan santo que incluso su nombre, hermanos, es santo. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, por favor. Versículo 46 al 49. Usted puede ir tomando nota, puede anotarlo, estudiarlo en casa, pero también lo tenemos aquí en la pantalla. Busque también en su Biblia. Lucas capítulo 1, versículos 46 al 49. Bien, espero que todos hayan llegado al verso. Dice, capítulo 1, 46 al 49. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Santo es su nombre.
Hermanos, hay algo curioso también acá. No quiero dejar de notarlo. No quiero que ustedes dejen de notar esto. Dice la primera parte, María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué? Mi Salvador. María, sí. La que dicen que es madre de Dios, la que dice que es intercesora entre Dios y los hombres, ella necesitaba un Salvador, hermano. Sí, la misma María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, ella misma nos enseña que ella necesitaba de un Salvador, de Cristo Jesús, de quien necesitamos todos, hermanos. Nosotros necesitamos de Cristo como nuestro Salvador y Señor. Ella misma lo dijo. Se regocija en Dios mi Salvador. Ok, entonces, vamos a la última parte que ella dice, santo es su nombre. Santo es su nombre. Hay un autor muy conocido, R.C. Sproul, de repente alguien lo ha escuchado. R.C. Sproul dice que a veces vemos la santidad de Dios como si fuera uno más de sus atributos y ya. Y esto es cierto. Pero debemos tener muy en cuenta, hermano, de que el simple hecho de que Dios sea santo convierte todo lo que Él es en algo santo. Su justicia es santa, su ira es santa, su amor es santo, su omnipotencia es santa, su ira es santa, su amor es santo, sus mandatos, sus órdenes son santos. Sus hijos aquí, aquellos que hemos creído en Cristo, somos santos. Sus ángeles y su nombre, hermano, el nombre de Dios también es santo. Hermano, lamentablemente hoy en día el nombre de Dios no es reverenciado. Lamentablemente el nombre de Dios no es reverenciado hoy en día, no es visto con esa majestuosidad que es parte de Dios. Hemos usado su nombre santo, ¿para qué? A veces para jurar. Juro por Dios y por la patria y estos santos evangelios que en el ministerio que me ha encargado de salud o de economía o de energía y minas, yo juro en el nombre de Dios y la patria. Qué terrible, hermanos. Qué terrible usar el nombre precioso 3 veces santo de Dios para jurar por él y por la patria. Bueno, bien dice el presidente o quien está tomando juramento, dice que Dios lo juzgue y la patria también, ¿no? Qué bueno que lo diga porque esta gente no queda impune, definitivamente. No va a quedar impune. Pero hermano, lamentablemente hemos y usamos a veces el nombre de Dios para jurar, para maldecir o a veces hasta para reírnos. Hermanos, perdónenme, pero yo me indigno cada vez que escucho a alguien contar chistes de Dios. Yo no me río, perdónenme. No, hermano. No podemos usar el nombre de Dios para eso. Si quizás has participado de eso, déjalo, hermano. Y si has escuchado a alguien o escuchas a alguien que está tomando el nombre de Dios en vano, corrígelo. Corrígelo en amor. A veces, hermano, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos usando un nombre santo al hablar. Hemos hecho de su nombre algo muy común, algo muy corriente. Y nosotros, hermano, la iglesia debe entender que Dios es tan santo que ni siquiera su nombre debe ser usado a la ligera. Cada vez que, a veces veo la televisión, noticieros, y a diario, hermano, usan el nombre de Dios. Sale el nombre de Dios ahí. Pero después de que han dicho el nombre santo de Dios, comienzan a hablar, perdóneme, tonterías y medias. Por Dios, y que el hombre le engañó y que el esto y que... Qué triste, hermanos, qué triste. Usar el nombre de Dios en vano, ese nombre santo, 3 veces santo. Jesús, nuestro Señor, en la oración modelo que nos da del Padre Nuestro, podemos ver lo siguiente. Mateo 6:9, permítame citarlo nada más. Dice Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así. Cristo da un modelo de oración. Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? 2, 3, 4. Te han mandado a que lo reces, ¿no? En la antigüedad, 20, 30 veces, ¿no? Santificado sea tu nombre.
Y a veces, hermano, lo hemos hecho en nuestra ignorancia. Pero sabes, si nos centramos en la frase santificado sea tu nombre, podemos decir santificado es tu nombre. Santificado es tu nombre. Le estamos pidiendo a Dios que su nombre sea santificado. Hermanos, debe ser la oración de un cristiano, debe ser el deseo de un cristiano que el nombre de Dios sea santificado, sea exclusivo, apartado. Al decir que su nombre es santo, hermano, no significa que su justicia santa sea menos importante o que su misericordia santa o cualquier otro atributo de Dios sea menos importante. No, lo que queremos decir es que hasta su nombre es santo. Tenemos un Dios tan santo, hermanos, que incluso su nombre es santo. Así de grande y así de inmensa es la santidad de Dios. Hemos entonado hace un momento este precioso himno, Santo, Santo, Santo. Ustedes sabían que el compositor, él se llamaba Reginald Eber, él se basa precisamente en Isaías capítulo 6 del 1 al 5 para componer este precioso himno. Él se basa en estos versos. Todos recordamos a Isaías, esa parte en que ve a los serafines alabando Santo, Santo, Santo. Pero hay otro escrito, hay otro versículo, hermano, en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 4, por favor. Apocalipsis capítulo 4 del 1 al 8. Y algo muy similar a esto que ve Isaías, lo encontramos también en el último libro de la Biblia. Vayamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Del 1 al 8. Vamos a leer estos versos, por favor. Dice así. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban, léanlo por favor, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Si usted ha notado en el verso 8 la frase que dice, y no cesaban día y noche. Hermano, tal parece que estos seres vivientes tenían como objetivo principal alabar a Dios por su santidad. Día y noche, hermano. Pongámonos a pensar, hermanos, muchas veces cuando terminamos de cantar este himno, Santo, 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 debemos darle gracias a Dios, hermano, por la bendición tan grande que usted y yo tenemos de poder cantarle Santo, Santo, Santo. Esa bendición en la Biblia solamente los ángeles la tienen. ¿Se ha puesto a pensar? Solamente los ángeles la tienen. Para ir finalizando, hermanos. Éxodo, por favor. Hermana Carla, una vez más. Vamos a recordar la historia de Moisés. Moisés, por favor, dice Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 6. Mire lo que dice. Éxodo capítulo 2, capítulo 3, perdón, versículos 2 al 6. Dice así. Éxodo 3, 2 al 6. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama
llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, es decir, Moisés, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hermanos, Moisés ignoraba en ese momento, con mucha imprudencia, digámoslo así, se acerca a la zarza. ¿Y qué es lo que Dios le dice? Moisés, Moisés. Y esta es una clara advertencia del ángel de Jehová hacia Moisés que estaba ignorando esto, hacia Moisés que era imprudente en ese momento. Y él responde Moisés y le dice, heme aquí. ¿Y qué es lo que responde Dios? Dios no responde diciendo inmediatamente, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. O no le dice tampoco, a ver, Moisés, acércate un poquito más, no te logro oír. No, no le dice eso. Dios es claro y se preocupó por la imprudencia de Moisés de presentarse de esa forma tan imprudente ante él. Él le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Ahora, aclaremos, no es que el polvo fuera santo, era que el Dios santo estaba en ese lugar y esa tierra era santa porque el santo estaba allí. Y después de esto, Moisés, que ya fue informado, ya se le fue avisado de que la tierra era santificada por la presencia del Dios Santo, Dios hace su presentación a Moisés y lo humilla todavía un poco más. Mira lo que dice en el verso 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Quiero que nos imaginemos un momento en la vida de Moisés. Está en el desierto y este hombre experimentado, 40 años ya trabajando en el desierto, seguramente llevaría estas túnicas, una túnica para protegerse del sol, ¿no? Es casi seguro, hermanos, que Moisés tomó su túnica, cubrió su rostro entero para no ver al santo. Moisés en este momento deja de ignorar, deja de ser imprudente. Y una vez que Moisés, hermanos, se entera de que está hablando con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios de Jacob, Moisés se convierte en el sabio, en el prudente y temeroso Moisés. A partir de ese momento, la santidad de Dios, ¿qué cosa hizo? Provocó precisamente, hermanos, provocó en Moisés un miedo tan terrible que tuvo que cubrir su rostro. Tuvo que cubrir su rostro. Él sabía que no estaba frente a cualquiera. Él estaba frente al rey de todo el universo. Él estaba frente al rey de todo el universo, hermanos. Desafortunadamente, hermanos, en las iglesias hoy en día, algunas, no se le da el grado de importancia a la santidad de Dios. Se le ve a Dios como el genio de la lámpara maravillosa al que nos acercamos solamente para pedirle cosas. Así vemos al Dios, a ese Dios que tenemos, lo vemos como el genio de la lámpara. Los cristianos hemos perdido la reverencia al acercarnos en oración ante el Rey de Reyes, en adoración al Rey de Reyes. Hemos perdido, hermano, ese miedo que tuvo Moisés al acercarse a la zarza. Hemos perdido ese pavor de Isaías al ver a Dios, o el miedo de Pedro al reconocer a Jesús como el santo. Hermanos, cuando nos acercamos en oración, no reconocemos a veces que estamos delante del Rey del universo. Usted y yo deberíamos caer al suelo y doblar nuestra cabeza, hermano, reconociendo que somos nada y que Él es todo. De esa manera debemos acercarnos a Él. Y después, hermano, de su encuentro,
después de este encuentro que tuvo Moisés con la santidad de Dios, perdón, Isaías, volviendo a Isaías, nos deja ver que le quedó muy en claro la magnitud de la santidad de Dios. Isaías 57:15, por favor. Isaías 57:15. Concluimos aquí. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Qué cosa dijo el alto y sublime? ¿Qué dijo el que habita la eternidad? ¿Qué dijo el que su nombre es el Santo? ¿Qué dijo? Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, definitivamente a Isaías le quedó muy claro la magnitud de la santidad de Dios. Él dice, yo habito en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. Hermanos, la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Es más, como lo hemos visto hace un momento, Él es 3 veces santo. Hermanos, amigos, Dios a través de Jesucristo nos ha declarado santos. Somos apartados, somos separados, somos consagrados para Dios. A veces creo que he usado esta ilustración. ¿Usted compartiría su cepillo de dientes con el hermano tal, con la hermana tal? No, pastor, yo no lo haría. Claro, porque el cepillo que usted tiene, hermano, es uso exclusivo, es suyo. No puede compartir su cepillo con nadie. De la misma manera, Dios, hermano, nos ha apartado, nos ha separado para Él. Nos ha dedicado, nos ha sacado del pecado para dedicarnos completamente a Él. Somos de un uso exclusivo de Dios, hermano. Hermano, Dios nos dice que nos amemos unos a otros. Dios nos dice que nos perdonemos. Dios nos dice que no mintamos. Dios nos dice que no seamos idólatras. Dios nos manda que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Dios nos dice que por nada debemos estar afanosos, etcétera, etcétera de cosas. Dios nos dice todo eso. Pastor, ¿qué cosa quiere decir con eso, pastor? Muy sencillo, hermano. Que Dios nunca nos va a pedir nada que usted y yo no podamos hacer. Jamás Dios va a pedir algo, hermano, nos va a demandar algo que no podamos hacer. Sed santos porque yo soy santo. Hermanos, apartémonos continuamente del pecado para consagrarnos a Dios. Todos los días estamos siendo salpicados, contaminados por este mundo, hermano. Apartémonos del pecado. Por supuesto, vamos a seguir en el mundo. Eso es innegable. No podemos separarnos del mundo, pero podemos apartarnos del pecado. Recuerde que ya hemos sido comprados por la sangre de Cristo Jesús. Hemos sido apartados para Dios. Un último versículo. Segunda de Corintios 7:1, por favor. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1 dice así. Segunda de Corintios capítulo 7:1. Dice así la palabra de Dios. Solamente el versículo 1. Dice así. Capítulo 7, verso 1 de Segunda de Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Acompáñenme en oración, por favor, hermano. Oh Padre bendito, en esta mañana vemos tu
tu santidad, Señor, a través de tu palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor, nos hace ver que usted es un Dios 3 veces santo. Señor, es un atributo, es una perfección comunicable. Es un atributo que podemos también, Señor, tener. Usted en su palabra nos dice claramente, sed santos, porque usted es santo. Señor, jamás nos va a pedir algo que no podamos hacer. Algo que esté fuera de nuestra capacidad. Señor, el mundo nos está inundando de pensamientos inmorales. Nos está invadiendo con filosofías huecas. Nos está invadiendo con ideologías, Señor, que van en contra de tus principios. Los amigos nos están tentando, Señor, con licor. Los amigos nos están tentando, Señor, con querer sacar los pies del plato, de engañar a nuestras esposas, de engañar a nuestros esposos. Los amigos nos están convenciendo, Señor, de que para que un trámite salga más rápido, tenemos que pagar por lo bajo para que algo se acelere. Este mundo nos está tratando así. Pero, Señor, su palabra es tan clara. Y una vez más, nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Sed santos porque yo soy santo. Gracias por Jesucristo, Señor, que murió en la cruz, derramó su preciosa sangre. Él se hizo pecado. Jesucristo se hizo pecado, Señor, muriendo en la cruz para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Y es más, poder ser santos también, ser apartados para ti, ser consagrados para ti, ser dedicados para ti. Oh Padre amado, gracias, Señor. Gracias porque usted es un Dios 3 veces santo. Y usted, Señor, en su presencia, no puede morar el mal, no puede morar el pecado, Señor. Dios mío, de la misma manera, nosotros, Señor, ayúdenos, Padre Santo, a limpiarnos de toda contaminación y del pecado, que cada día somos salpicados, somos manchados, Señor. Perdone nuestros pecados, perdone nuestro orgullo, perdone nuestra avaricia, perdone, Señor, nuestra codicia, perdone nuestro adulterio, perdone, Señor, nuestros malos pensamientos, perdone, Señor, la manera en que quisimos acelerar esos trámites, perdone, Señor, nuestra falta de fe, perdone todo ello, Señor, y que su santidad, Señor, sea una realidad en nuestras vidas. Oh bendito Padre, gracias una vez más en esta mañana, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.